¿Qué tal? Muy buen día. Soy el químico Domingo Sánchez Francia y estamos aquí para poder revisar un protocolo de preexamen para toma de muestra del cultivo de orina. Este protocolo tiene la intención o el propósito de que los que trabajamos en la parte del laboratorio clínico, específicamente en una sección o en una unidad de microbiología, podamos tener elementos suficientes para estandarizar la toma de la muestra y que el resultado que se obtenga sea relevante tanto para el paciente como para el médico y que se puedan tomar decisiones terapéuticas útiles de tal forma que esto pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para poder llevar a cabo esta revisión, vamos a hacer hincapié en algunos puntos importantes. Revisaremos una introducción, revisaremos la recolección de datos clínicos, la muestra biológica necesaria para que se realice el cultivo, las indicaciones proporcionadas al paciente, el material necesario para la toma de la muestra. De igual manera, el tiempo óptimo para la toma de la muestra, la metodología para que se tome la muestra, la cantidad de muestra requerida, las interferencias preanalíticas en la toma de muestra y en la muestra biológica necesaria para que se haga el cultivo, las recomendaciones para el transporte de la muestra clínica, la verificación de la muestra clínica, los criterios de aceptación y rechazo, los criterios complementarios de la muestra, las políticas de procedimiento y las citas bibliográficas. Bien, dentro de la anatomía macroscópica del tracto urinario, pues sabemos que tenemos o existe un riñón derecho, un riñón izquierdo. Cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos. También está formado por un sistema vascular y un sistema tubular que permite, por ejemplo, la absorción, la secreción de nutrientes y de elementos que son útiles para la función del individuo. Algunas funciones de los riñones que se enumeran y que son de importancia para la formación de la orina son, por ejemplo, el control de la concentración de electrolitos, el control de la osmolaridad plasmática, el control de la presión arterial sistémica, el control de equilibrio ácido-base y la función endocrina, por ejemplo, la secreción de eritropoyetina, entre otras cosas. Asimismo, el riñón está formado por la corteza, la médula, la pelvis, por ejemplo, y mide entre 10 y 14 centímetros de longitud. Es multilobulado, tiene más o menos de 8 a 10 lóbulos por riñón y el riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Algunas otras funciones que se le atribuyen al riñón, por ejemplo, es la producción de orina, la síntesis de hormonas, como ya comentábamos, el equilibrio ácido-base, por ejemplo, y desde luego tiene también una función importante que es la formación de orina. Algunas otras estructuras que se mencionan o que se conocen en el riñón, por ejemplo, están los glomérulos, la cápsula de Bowman, las arterias aferentes, las arterias eferentes, la vena renal, el túbulo proximal, los túbulos distales, que desde luego, como comentamos, llevan a cabo funciones importantes en esta
en esta anatomía del riñón. Con estos breves antecedentes, vamos entonces a revisar a qué se refiere la infección urinaria desde el punto de vista conceptual. Cuando tenemos resultados de un cultivo de orina en una placa de cultivo, la pregunta que podemos hacernos de forma habitual es si esto verdaderamente está relacionado o está asociado al proceso infeccioso. Y es conveniente realizar, por ejemplo, algunas observaciones en el crecimiento bacteriano. Y desde luego eso también tiene que ser comparado con otras pruebas complementarias que acompañan a este estudio microbiológico del cultivo de orina. Una vez que tenemos un resultado, ya sea preliminar o definitivo, sobre la identidad o la identificación del microorganismo y sus pruebas de sensibilidad, nuevamente será importante que estos resultados, aparte de que se informen al médico, puedan ser comentados en relación, por ejemplo, a los resultados obtenidos. Es probable que a lo mejor la bacteria o el microorganismo que se identifica no sea algo común, sea algo poco frecuente. Y nuevamente la cuestión es si esto tiene relevancia o si realmente está relacionado al proceso infeccioso. En la diapositiva anterior veíamos, por ejemplo, que la identificación del microorganismo que creció en la placa de cultivo correspondía o corresponde a una Serratia marcescens. Cuando se hacen o se verifican pruebas de sensibilidad en una placa de agar nutritivo como las que se usan habitualmente de agar Miller-Hinton, muchos microorganismos que producen pigmentos los desarrollan en estos medios de cultivo. No olvidemos que si bien es cierto que nosotros los usamos para poder eh, identificar o hacer la identificación de las bacterias en este caso, ese tipo de estructuras o de componentes de una bacteria pueden ser mecanismos a su vez de virulencia. Y entonces se conjuntan dos cosas, sus mecanismos propios de resistencia y sus mecanismos de virulencia, que entre otras cosas los pigmentos son reconocidos como tal. En la presente diapositiva estamos viendo que realizamos ahora una prueba complementaria. Cuando se tienen los resultados del antibiograma, es conveniente comentarlos con el médico para que tanto la parte microbiológica que realizamos en el laboratorio y el médico que está con el paciente y que lo conoce desde un punto de vista clínico, evalúe este resultado. Puede ser que a lo mejor la bacteria tenga un mecanismo de resistencia intrínseco que de alguna forma limite el tratamiento antimicrobiano aún con pruebas de sensibilidad en el antibiograma. Luego entonces hay que hacer estos ensayos para comprobar si esos mecanismos intrínsecos que tiene la bacteria existen y con base en esto se tome una decisión terapéutica. No olvidemos que los antibióticos pues van a traer, por ejemplo, o pueden traer eventos adversos colaterales y entonces esto no se debe olvidar para que en conjunto podamos hacer el mejor abordaje. Así que la infección urinaria se define como la colonización, la invasión y la multiplicación de microorganismos patógenos en las vías o tracto urinario y que desde luego se presenta con reacción inflamatoria en los tejidos adyacentes. Esta cuestión de la definición debe de aplicarse en todo el ensayo que se realiza del cultivo, como por ejemplo, si la definición dice que hay una reacción inflamatoria, entonces debemos de considerar
que esta reacción inflamatoria va a tener dos evaluaciones en este ensayo. Uno que es el microscópico, para poder revisar la cantidad de leucocitos y de piocitos, y otro que puede ser realizado en la tira reactiva con respecto a la reacción de la esterasa leucocitaria. Entonces, si nosotros revisamos la definición y la aplicamos a la realización de los cultivos, podemos entender que un cultivo microbiológico por sí solo es probable que no tenga la interpretación adecuada. Tenemos que entonces echar mano de otros elementos, como en este caso la revisión del sedimento urinario y la evaluación con una tira reactiva, como estudios complementarios que van de la mano con el concepto. No olvidemos que en el proceso inflamatorio pues se producen, por ejemplo, algunas citocinas. Se produce, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa. Participan también moléculas de adherencia. Y desde luego que, por ejemplo, en el caso de la respuesta inflamatoria, pues va ligada a una serie de eventos, como por ejemplo la adherencia, la diapéresis, y esto desde luego que tiene que ver también cuando se lleva a cabo una infección por microorganismos, y sobre todo en un lugar donde se almacena orina, como en la vejiga. Cuando hacemos la observación microscópica del sedimento urinario, podemos observar algunos eventos importantes. Por ejemplo, que las células que provienen del uroepitelio pueden, por ejemplo, estar colonizadas de microorganismos o presentar adherencias bacterianas. Asimismo, por ejemplo, dentro de la respuesta leucocitaria o dentro de esta respuesta inflamatoria, pueden observarse una cierta cantidad de leucocitos, de piocitos, y desde luego que esos elementos o estos conceptos de leucocituria y de piuria estarán, por ejemplo, relacionados con el proceso infeccioso. Así, de igual, la cuestión de las adherencias, ¿verdad? O las colonizaciones de las bacterias en las células también tendrán que ver, por ejemplo, con los métodos que tenga que hacerse para poder evaluar la infección bacteriana. Dentro del concepto de la I2 es que habitualmente es bacteriana y se pone de manifiesto mediante el cultivo de orina en unidades formadoras de colonia por mililitro. Así que nosotros debemos de entender que como vamos a medir una variable semi-cuantitativa o cuantitativa según el método que se emplee, estas unidades formadoras de colonia pueden modificarse con el transporte y con el método de obtención de la orina. Así que vamos entonces a revisar parte de estos protocolos o de estos conceptos y que de alguna forma podamos adaptarlos, por ejemplo, cuando le damos indicaciones a los pacientes, cuando recibimos las muestras y las transportamos y conservamos hasta antes del cultivo. Y bien, la observación, por ejemplo, de las células del uroepitelio también pueden manifestar algunas cuestiones propias de la inflamación. Esto es importante observarlo porque cuando vamos a evaluar los resultados, si nosotros hemos visto o vemos en el sedimento urinario que las células manifiestan ciertas expresiones de una respuesta inflamatoria inespecífica, desde luego que también se va a asociar a los hallazgos que se tengan en el cultivo.
Bien, la infección urinaria tiene algunas clasificaciones, así que vamos nosotros a revisar la clasificación desde el punto de vista de su anatomía. Ya habíamos comentado acerca de la estructura del riñón. Ahora vamos a ver de esa estructura que nosotros conocemos, qué tan útil es para que podamos nosotros hacer una clasificación de las infecciones que afectan al riñón. Así que, por ejemplo, tenemos al riñón, los ureteros, pero eso tiene que ver igual con la clasificación de la infección urinaria. Desde siempre nos sabían o sabemos nosotros de que bien el riñón está formado por el órgano donde se filtra la sangre, los ureteros, la vejiga urinaria y la uretra. El tracto urinario alto, que comprende propiamente al riñón, cuando sufre una infección se le llama pielonefritis, mientras que el tracto urinario bajo, formado básicamente por la vejiga, cuando sufre una infección se le llama cistitis. Bien, entonces según la localización anatómica se clasifica en infección del tracto urinario bajas y que incluyen a la uretritis, a la cistitis y a la prostatitis. Para fines de este protocolo, vamos a hacer nosotros hincapié específicamente en el diagnóstico microbiológico de la cistitis. La uretritis, como sabemos, por ejemplo, es afectada por microorganismos que requieren ciertas condiciones de cultivo. En este caso, por ejemplo, la clamidia, los micoplasmas, la neisseria producen uretritis. Entonces, esta infección, que también es considerada como parte del tracto urinario bajo, corresponde al diagnóstico etiológico de otros microorganismos. Vamos a hacer entonces ese énfasis o ese enfoque en la cistitis y desde luego que también tendrá que ver las pruebas complementarias que vamos a mencionar. La infección del tracto urinario alto incluye a la pielonefritis y al absceso renal. Entonces, como podemos ver nosotros, esta cuestión anatómica es importante porque desde el punto de vista de la infección nos permite identificar los diferentes cuadros infecciosos que se puedan presentar. Existe también una clasificación clínica de la infección urinaria y es importante conocerla porque desde luego que también es complementaria y va de la mano con la clasificación desde el punto de vista de la anatomía. Vamos a ver a qué se refiere esta clasificación clínica. Desde el punto de vista clínico, la infección urinaria se divide en dos categorías. Uno, no complicadas, que incluyen principalmente a la cistitis. Así que vamos a ver nosotros
que la cistitis que ocurre, por ejemplo, en la comunidad, se puede clasificar como infección no complicada. Desde luego, esto tendrá que ver con que se deben de reunir ciertos requisitos para que como tal caiga en esa definición. Y la segunda definición implica a las complicadas, a las infecciones del tracto urinario complicadas, que son, desde el punto de vista clínico, la pielonefritis. La pielonefritis, por definición, es una infección urinaria complicada. Y bueno, también entra la cistitis. ¿De qué va a depender esto? Del ámbito en el cual ocurra la infección. Así que la cistitis puede ser complicada o puede ser no complicada, mientras que la pielonefritis es una infección por definición complicada. Sigamos revisando los conceptos. ¿A qué se refiere la infección del tracto urinario? ¿Cómo se define esto? La infección del tracto urinario o ITU es la enfermedad más frecuente de la vía urinaria. En el ámbito hospitalario es la infección más usual. De hecho, la infección urinaria se considera una infección asociada a la atención de la salud. Dependiendo del tipo de hospital, la infección del tracto urinario puede estar en primero o en segundo lugar, pero es una infección muy frecuente. Así que los que trabajamos, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, cuando nos llegan los cultivos de orina, debemos de tener en cuenta esta consideración, que es una infección usual y que desde luego vale la pena pues que se evalúe. Durante el primer año de vida, las infecciones son más frecuentes en el varón en relación con la existencia de anomalías congénitas de la uretra. Así que hay algunos autores, ¿verdad?, que explican que esa infección en la infancia ocurre tanto en hombres como en las mujeres. Y algunos autores también comentan en sus publicaciones que esas infecciones en la infancia son frecuentes en el hombre debido a anomalías congénitas de la uretra. Vamos a ver también ahora a qué se refiere la infección del tracto urinario no complicada. La infección del tracto urinario no complicada se define como aquella que se produce en mujeres jóvenes que no estén embarazadas, sin condiciones predisponentes y con sintomatología de afectación del tracto urinario inferior, específicamente en la cistitis. Entonces, como podemos ver nosotros, ¿verdad?, en la comunidad, y habíamos mencionado igual que desde el punto de vista clínico, la cistitis puede ser no complicada, siempre y cuando ocurra en mujeres jóvenes que no tengan un factor de riesgo como el embarazo y sin condiciones predisponentes, pero que puedan tener síntomas de infección en el tracto urinario.
En la comunidad, la mayoría se considera ITU no complicadas. Afecta principalmente a las mujeres sin enfermedades de base y sin anomalías funcionales o estructurales. Y se refiere básicamente a la cistitis.